A veces, la realidad supera la ficción. ¿Quién hubiera imaginado que en los pasillos de poder, donde se toman decisiones que afectan a millones de personas, también se tejen alianzas con aquellos que viven al margen de la ley? Puede parecer algo salido de una novela de espionaje o de una serie de televisión, pero la conexión entre políticos y delincuentes es más común de lo que pensamos. Este fenómeno, que podría calificarse de una sombra oculta, es un recordatorio inquietante de cómo se mezclan estos dos mundos aparentemente opuestos y las consecuencias que estas relaciones tienen en nuestra sociedad. Desde tiempos antiguos, el poder y el crimen han mantenido una relación cercana, aunque a menudo oculta. Pensemos en las épocas de los emperadores romanos o de los reyes medievales. No era raro que los líderes se asociaran con figuras de dudosa moralidad para mantener su poder o expandir su territorio. En la actualidad, aunque los escenarios han cambiado, la esencia sigue siendo la misma. Los políticos buscan influencia y financiamiento, mientras que los delincuentes buscan protección y legitimidad. Este intercambio de favores ha creado una red invisible, pero resistente, que une a ambos lados. ¿Por qué existirían estas alianzas en primer lugar? ¿Qué lleva a un político, a alguien que se supone debe ser un modelo de integridad, a relacionarse con el crimen organizado? Las razones son tan variadas como los casos que exploraremos. Pero hay un patrón común. Las campañas políticas son costosas y el dinero es el oxígeno que las mantiene en marcha. Aquí es donde entran los delincuentes. Los cárteles de la droga, las mafias y otros grupos delictivos suelen tener acceso a grandes cantidades de dinero en efectivo. Para ellos, financiar a un político es una inversión que puede proporcionarles protección, contratos gubernamentales y a veces incluso la capacidad de influir en las políticas públicas. La política es un negocio de poder y el dinero es poder. Cuando los delincuentes inyectan dinero en una campaña, no lo hacen por caridad, esperan algo a cambio, ya sea en forma de protección contra la policía, contratos públicos o influencias para que las leyes les beneficien. Este tipo de alianza puede ser una transacción beneficiosa para ambas partes, al menos en el corto plazo. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo para la sociedad suelen ser devastadoras, erosionando la confianza pública y fortaleciendo la corrupción sistemática. Este fenómeno no es exclusivo de un país o región en particular. Desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y África, las conexiones entre políticos y delincuentes han salido a la luz en más de una ocasión. Tomemos, por ejemplo, el caso de Italia, donde la mafia ha tenido una influencia significativa en la política local y nacional durante décadas. Entre otros lugares, como algunos países de América Latina, los cárteles de droga han infiltrado a las instituciones políticas hasta niveles alarmantes. Incluso en democracias avanzadas, como los Estados Unidos, han surgido casos de corrupción política vinculados a organizaciones criminales. Italia es quizás uno de los ejemplos más conocidos de la colusión entre políticos y delincuentes. Durante años, la Cosa Nostra, la mafia siciliana, ha mantenido relaciones estrechas con políticos locales y nacionales. Uno de los casos más notables es el de Giulio Andreotti, quien fue 7 veces primer ministro de Italia. Andreotti fue acusado de tener vínculos con la mafia, aunque fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, el caso dejó al descubierto cómo la mafia había logrado infiltrarse en los más altos niveles del poder político en Italia. En Colombia, la relación entre el narcotráfico y la política ha sido compleja y devastadora. Pablo Escobar, el infame líder del cártel de Medellín, no solo un narcotraficante temido, sino que también incursionó en la política. Escobar llegó a ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes, utilizando su poder económico y su carisma para ganar apoyo popular. Aunque su carrera política fue corta, dejó claro el nivel de influencia que los narcotraficantes podían tener en la política colombiana. Escobar entendió que para proteger su imperio de drogas necesitaba tener influencia política. Su incursión en la política fue un intento de controlar las reglas del juego y asegurarse de que los poderes del Estado no fueran una amenaza para sus operaciones. En México, la relación entre los cárteles de la droga y los políticos es un secreto a voces. Uno de los casos más destacados es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue arrestado en los Estados Unidos bajo cargo de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. García Luna, una de las figuras más poderosas en la lucha contra el narcotráfico en México, estaba, según las acusaciones, colaborando con los mismos cárteles a los que se suponía debía combatir.
El caso de García Luna fue un golpe devastador para la confianza pública en el gobierno mexicano. Si la persona a cargo de la seguridad pública está trabajando con los cárteles, ¿quién queda para proteger a los ciudadanos comunes? Es una pregunta que muchos mexicanos se hacen. Incluso en Estados Unidos, un país conocido por su fuerte Estado de Derecho, ha habido casos de políticos vinculados a actividades criminales. Un ejemplo notable es el de Rod Blagojevich, exgobernador de Illinois, quien fue arrestado y condenado por corrupción. Aunque no estaba directamente vinculado a organizaciones criminales como la mafia o los cárteles, su caso mostró cómo la corrupción puede infiltrarse en los niveles más altos de la política y cómo el poder puede ser mal utilizado para beneficio personal. El caso de Blagojevich fue un recordatorio de que la corrupción no conoce fronteras ni sistemas políticos. Incluso en países con fuertes instituciones, siempre habrá quienes intenten aprovecharse de su posición de poder. Las alianzas entre políticos y delincuentes no solo erosionan la confianza pública en las instituciones, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y corrupción. Cuando los políticos están en deuda con organizaciones criminales, se comprometen a pasar leyes y políticas que benefician a estos grupos, en lugar de centrarse en el bienestar de la sociedad. Esto crea un ambiente en el que la impunidad florece y donde la ley y el orden se vuelven términos vacíos. Es un círculo vicioso. La corrupción y el crimen organizado se alimentan mutuamente. Cuanta más influencia tienen los delincuentes en la política, más difícil es combatirlos. Y cuanto más difícil es combatirlo, más poder adquieren. Romper el ciclo de corrupción y la alianza entre políticos y delincuentes es un desafío monumental, pero no imposible. Requiere un esfuerzo concertado por parte de las instituciones, la sociedad civil y los medios de comunicación. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la política y se deben establecer mecanismos que permitan identificar y sancionar a aquellos que buscan beneficiarse del poder y el dinero a costa de la ley y la justicia. La lucha contra la corrupción es una batalla constante. No podemos permitirnos bajar la guardia. Cada vez que un político corrupto es descubierto y sancionado, enviamos un mensaje claro: el poder no está por encima de la ley. Mientras los escándalos de corrupción sigan siendo noticias, debemos recordar que el verdadero poder está en la gente, en su capacidad de exigir y luchar por una sociedad más justa y equitativa. Porque al final del día, los políticos y los delincuentes solo tienen tanto poder como nosotros les permitamos tener. La corrupción y el crimen organizado han tejido una red tan profunda en algunos países que parecen ser una parte inseparable del tejido político y social. Esta realidad no es solo un desafío, para muchos es el estado normal. En este contexto, la llegada de líderes dispuestos a enfrentarse a estos sistemas arraigados puede ser vista como una amenaza para el status quo. Y no es raro que tales figuras enfrenten una feroz oposición. Un ejemplo reciente y notable de esto es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, cuya lucha contra la corrupción y el crimen ha sido un caso de estudio fascinante y polarizante. Al principio exploramos cómo los lazos entre políticos y delincuentes pueden socavar las instituciones y fomentar un ciclo de corrupción y violencia. En muchos países, estos lazos no solo son un escándalo ocasional, son una forma de vida que ha penetrado hasta los niveles más altos del gobierno. Cuando un país se encuentra inmerso en esta realidad, cualquier intento de reformar el sistema y romper con las prácticas corruptas es recibido con escepticismo, resistencia e incluso hostilidad. Este es el escenario en el que Nayib Bukele ha estado operando desde su ascenso al poder en El Salvador. El Salvador ha sido un caso emblemático de cómo el crimen organizado y la corrupción pueden moldear la política de un país. Durante décadas, el país ha sufrido bajo el peso de la violencia de pandillas, la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones. Los cárteles de drogas, las pandillas y otros grupos delictivos han tenido un poder desproporcionado y la corrupción ha infiltrado todos los niveles de gobierno, desde los funcionarios locales hasta los altos cargos nacionales. En este ambiente, la llegada de un nuevo líder que promete un cambio radical puede ser vista como una amenaza existencial para aquellos que se benefician del sistema corrupto. Nayib Bukele, un joven político con una visión fresca y una actitud desafiante, llegó al poder con la promesa de transformar El Salvador. Su enfoque ha sido directo y agresivo: eliminar la corrupción, combatir la violencia de las pandillas y modernizar el país. Bukele se presentó como un outsider, alguien ajeno al sistema político tradicional que había fallado en abordar estos problemas de manera efectiva. Su popularidad creció rápidamente entre una población cansada de la corrupción endémica y la violencia que ha dominado el país durante años. Sin embargo, la visión de Bukele no ha sido recibida con los brazos abiertos por todos.
en lugar de ser aclamado universalmente como un reformista, ha sido objeto de una fuerte oposición. Sus críticos han argumentado que su estilo de gobernar y sus métodos autoritarios han llevado a que sea etiquetado como un dictador. Este es un fenómeno común cuando un líder intenta desafiar un sistema profundamente arraigado. Los cambios radicales a menudo enfrentan una resistencia feroz, no solo de los beneficiarios directos del sistema corrupto, sino también de aquellos que temen el impacto de los cambios en el equilibrio de poder. Una de las primeras acciones controvertidas de Bukele fue su estrategia para combatir la violencia de las pandillas. El Salvador ha sido uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio extremadamente altas, en gran parte atribuibles a las pandillas que operan con impunidad. Bukele implementó una serie de medidas estrictas que incluyeron el despliegue de fuerzas especiales en barrios controlados por pandillas y una política de mano dura contra los delincuentes. Esta medida, aunque inicialmente recibida con apoyo por parte de la ciudadanía que deseaba ver una mejora en la seguridad, también generaron preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza. Otro punto de conflicto ha sido la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Bukele ha tomado medidas para reemplazar a jueces y fiscales que consideraba corruptos o ineficaces. Sin embargo, estas acciones han sido interpretadas por algunos como una maniobra para consolidar su propio poder, en lugar de una verdadera reforma del sistema judicial. La forma en que ha llevado a cabo estas reformas ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, con acusaciones de que está debilitando las instituciones democráticas del país. Además de estrategias de Bukele para atraer inversión extranjera y modernizar la economía de El Salvador, incluyó la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Ha sido recibida con escepticismo, aunque la medida fue vista por algunos como una forma innovadora de atraer inversiones y modernizar la economía. Otros la han considerado una apuesta arriesgada que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. El conflicto entre Bukele y sus opositores se ha intensificado, con una narrativa que ha dividido a la sociedad salvadoreña. Por un lado, están aquellos que ven a Bukele como un líder valiente que está dispuesto a enfrentar un sistema corrupto y violento, y que ha traído un cambio necesario a El Salvador. Por otro lado, están los críticos que temen que su estilo de gobernar y sus políticas autoritarias puedan poner en peligro los principios democráticos y los derechos humanos. Este enfrentamiento ha llevado a un clima de alta tensión y polarización en el país. En este contexto, la figura de Bukele se convierte en un símbolo de la lucha entre el cambio y la resistencia al status quo. En países donde la corrupción y el crimen organizado han estado arraigados durante tanto tiempo, cualquier intento de reforma puede parecer una amenaza al orden establecido. Los líderes que intentan desafiar este orden, aunque sean bien intencionados y tengan una agenda reformista, a menudo encuentran una resistencia significativa. Esta resistencia puede tomar muchas formas, desde la oposición política hasta la movilización de sectores de la sociedad que se benefician del sistema actual. La resistencia a Bukele también ha sido alimentada por la influencia de intereses políticos y económicos que se ven amenazados por sus reformas. En un país donde la corrupción ha sido una forma de vida para muchos, cambiar las reglas del juego puede poner en peligro los intereses de poderosos actores que han prosperado en el sistema corrupto. Estos actores tienen un incentivo para resistir cualquier cambio que amenace su posición y su acceso a recursos. Es importante destacar que la oposición a Bukele no solo proviene de aquellos que están directamente vinculados a la corrupción y al crimen. También hay preocupaciones legítimas sobre las implicaciones de sus políticas en el Estado de Derecho y la democracia. La forma en que se implementan las reformas y el respeto por los principios democráticos son aspectos cruciales que deben ser vigilados de cerca. La lucha contra la corrupción y el crimen debe ser equilibrada con la protección de los derechos fundamentales y la garantía de que las instituciones democráticas se mantengan intactas. En última instancia, la situación en El Salvador refleja un dilema que enfrentan muchos países que intentan romper con ciclos de corrupción y violencia. La resistencia a la reforma puede ser intensa y multifacética, y es fundamental que los líderes que buscan el cambio naveguen estos desafíos con cuidado. La clave para lograr un cambio real radica en encontrar un equilibrio entre la implementación de reformas efectivas y el mantenimiento de las normas democráticas y los derechos humanos. El desafío para Nayib Bukele y para El Salvador en su conjunto es monumental. Enfrentar un sistema corrupto y violento no es tarea fácil, y el camino hacia la reforma está lleno de obstáculos. Sin embargo, la historia ha demostrado que los cambios significativos a menudo requieren enfrentar una resistencia considerable. La perseverancia, la transparencia y el compromiso con los principios democráticos son esenciales para cualquier líder que busque transformar un país profundamente afectado por la corrupción y el crimen.
La lucha de Nayib Bukele contra el sistema corrupto y violento de El Salvador es una manifestación de la tensión entre el cambio necesario y la resistencia al statu quo. En el contexto global, su experiencia subraya cómo los líderes que buscan reformar sistemas arraigados deben enfrentarse no solo a los actores corruptos y a los intereses que se benefician del sistema actual, sino también a las complejidades inherentes a la implementación de reformas. La megacárcel o centro de confinamiento del terrorismo, CECOP, fue inaugurada por el presidente Nayib Bukele el 31 de enero de 2023. Este gigantesco complejo se ha convertido en el centro de su guerra contra las pandillas y ha impulsado su popularidad tanto en El Salvador como en el extranjero. Desde el inicio de su mandato, Bukele ha ganado apoyo por la notable disminución en el número de homicidios, convirtiendo a El Salvador, que antes era el país más violento del mundo, en uno mucho más seguro. Esto ha traído alivio a muchas comunidades que antes vivían bajo el control de las pandillas, donde la gente temía por su seguridad y se mantenían al margen. No obstante, 5 meses después de su apertura, el CECOP también ha sido criticado por su falta de transparencia. El régimen de sección, aprobado después de 76 asesinatos en solo 2 días, en marzo de 2022, ha llevado a la detención de casi 70.000 personas. En este contexto, han surgido muchas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, como arrestos arbitrarios, torturas y muerte bajo custodia estatal. Uno de los casos más impactantes es el de Angélica, quien ha estado buscando a su esposo, Darwin, desde su detención el 30 de marzo de 2022. Ella identificó a su marido en un video compartido en Facebook, a pesar de que él estaba vestido con la misma ropa que otros prisioneros y tiene la cabeza rapada. Desde entonces, no ha tenido noticias suyas y ha estado investigando en fotos y videos de la prisión para saber si sigue vivo. El CECOP, según el gobierno, tiene capacidad para albergar a 40.000 reos y está diseñado específicamente para los miembros de alto rango de las pandillas Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. Estas pandillas, que durante décadas han extendido su influencia mediante el reclutamiento de jóvenes y el control de territorios, han causado un gran sufrimiento en la nación centroamericana. Bukele ha utilizado Twitter para resaltar los logros de su administración, afirmando que El Salvador ha pasado de ser el país más inseguro del mundo a ser el más seguro de América gracias a la cárcel. Anunció la llegada de los primeros 2.000 internos el 24 de febrero y otros 2.000 el 15 de marzo, aunque estos son los únicos traslados de los que se tiene información pública. A pesar del bombardeo mediático durante la apertura, la información sobre las condiciones en el CECOP es limitada. No los miren a los ojos, no hagan contacto visual. Esta es una de las primeras instrucciones dadas a los periodistas al iniciar la visita al centro de confinamiento del terrorismo. El CECOP está diseñado para alojar a miembros de alto rango de las 3 principales pandillas de El Salvador. Los reos con cabezas rapadas y vestidos con uniformes blancos exhiben tatuajes visibles. A pesar de las instrucciones, la presencia de los presos es imposible de ignorar, ya que ellos devuelven la mirada desde el otro lado de las rejas. El CECOP es una estructura monumental, ubicada en una zona aislada. Simboliza la controvertida política de seguridad de Bukele. Según el director del centro, en esta prisión se encuentran los psicópatas, los terroristas, los asesinos que tuvieron en luto a nuestro país. A pesar de ser de noche, las luces artificiales en el CECOP nunca se apagan. Una ligera corriente de aire se filtra a través del techo enrejado, aliviando en parte los 35 grados que se alcanzan durante el día en este espacio que carece de un sistema de ventilación adecuado. A diferencia de otras cárceles en El Salvador, el CECOP no huele a deterioro o hacinamiento. Todo en el centro está nuevo, reluciente y recién pintado. Los guardias encapuchados, armados con fusiles, vigilan desde las alturas. Los reos duermen en literas de 4 niveles, sin colchones ni sábanas, directamente sobre el metal. Su alimento consiste en arroz, frijoles, un huevo duro y pasta, que deben de comer con las manos. El director del centro señala que cualquier utensilio podría convertirse en un arma mortal. Dentro de las celdas, que solo cuentan con 2 pilas para lavarse e inodoros a la vista de todos, los prisioneros no tienen más actividad que esperar el paso del tiempo. Tienen solo 30 minutos al día para salir y hacer ejercicios con su propio peso en el pasillo central del módulo 3. El CECOP incluye otros 7 pabellones similares, todos independientes, dentro de un vasto complejo que ocupa el espacio equivalente a 7 estadios de fútbol. Está protegido por 2 cercas electrificadas y 2 muros de concreto armado, y es vigilado desde 19 torres. Antes de la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, El Salvador
era un país marcado por la violencia endémica y la corrupción sistemática. En la primera mitad de la década de 2010, El Salvador ostentaba el triste récord de ser uno de los países más violentos del mundo. Esta violencia no solo era un problema de seguridad pública, sino que estaba intrínsecamente vinculada con la corrupción y el debilitamiento institucional, creando un ciclo vicioso que perpetuaba el caos y el desorden. La violencia en El Salvador tiene raíces profundas, muchas de las cuales se remontan a la guerra civil que asoló el país desde 1980 hasta 1992. La posguerra dejó el país en ruina, con una economía colapsada y una sociedad profundamente fracturada. Las pandillas conocidas localmente como maras surgieron como un fenómeno postconflicto, aprovechando el vacío de poder y el debilitamiento de las instituciones para expandir su influencia y control sobre amplias áreas del país. El auge de las pandillas. Las dos principales pandillas que dominaron El Salvador antes del gobierno de Bukele fueron la Mara Salvatrucha, MS-13, y el Barrio 18. Ambas organizaciones tenían una presencia omnipresente en barrios marginales y áreas urbanas. Las pandillas no solo se involucraron en delitos comunes como robos y asaltos, sino que también establecieron un régimen de terror que incluía extorsiones, homicidios y control territorial. El control que estas pandillas ejercían sobre amplias zonas urbanas y rurales era casi total. En algunos barrios, la presencia de las pandillas era tan dominante que los residentes vivían bajo un régimen de terror constante. La ley del silencio era la norma. Los vecinos debían observar y callar para evitar represalias. Las pandillas imponían su propia justicia y controlaban aspectos esenciales de la vida diaria, desde el tráfico de drogas hasta la administración de servicios básicos. La relación entre las pandillas y el gobierno. Uno de los aspectos más oscuros de la situación en El Salvador, antes de la presidencia de Bukele, era la relación corrupta entre las pandillas y varios sectores del gobierno. La corrupción en El Salvador era un problema crónico que afectaba tanto a la administración pública como a las fuerzas de seguridad. Los vínculos entre políticos y pandilleros eran bien conocidos y en muchos casos evidentes. Los pandilleros solían obtener protección y apoyo de ciertos políticos y funcionarios a cambio de favores y asistencia electoral. En algunas ocasiones, las pandillas eran utilizadas como una herramienta para asegurar victorias electorales mediante la intimidación y el control de barrios enteros. A cambio, los políticos a menudo ignoraban las actividades criminales de las pandillas o incluso colaboraban con ellas para fortalecer su propia posición política. Este tipo de corrupción y connivencia permitió a las pandillas operar con impunidad, consolidando su poder y control sobre el país. Los recursos destinados a la seguridad y la justicia eran desviados o mal gestionados, dejando a las fuerzas de seguridad y a los sistemas judiciales incapaces de hacer frente de manera efectiva a la creciente ola de violencia. La respuesta del gobierno y la inseguridad. Durante la presencia de Salvador Sánchez Serén, 2014-2019, y el mandato de su sucesor, el presidente Nayib Bukele, la situación de inseguridad en El Salvador continuó deteriorándose. A pesar de los esfuerzos para combatir la violencia, las políticas de seguridad eran a menudo ineficaces y mal coordinadas. Los planes de mano dura implementados anteriormente solo sirvieron para intensificar el conflicto, sin abordar las causas subyacentes de la violencia. Las estrategias de mano dura implicaban la militarización de la seguridad pública y el uso extensivo de las Fuerzas Armadas y la policía en la lucha contra las pandillas. Aunque estas medidas a veces lograban reducir temporalmente los índices de criminalidad, también exacerbaban las tensiones y el conflicto. La violencia policial y las violaciones de derechos humanos se convirtieron en problemas recurrentes, generando desconfianza en las instituciones y alimentando un ciclo de violencia y represión. La crisis del sistema judicial y de seguridad. La crisis del sistema judicial en El Salvador también contribuyó al control de las pandillas. Los tribunales estaban plagados de corrupción y falta de eficacia. Los casos relacionados con las pandillas a menudo se estancaban en la burocracia o eran manipulados por intereses corruptos. Esto permitió a los pandilleros evadir la justicia y continuar con sus actividades criminales sin temor a consecuencias legales. El sistema penitenciario era igualmente problemático. Las cárceles estaban sobrepobladas y carecían de los recursos necesarios para rehabilitar a los reclusos o mantener un ambiente seguro. Los líderes de las pandillas a menudo operaban desde las prisiones, donde mantenían el control sobre sus organizaciones criminales y seguían dirigiendo sus actividades ilícitas desde detrás de las rejas. El descontento popular y la búsqueda de soluciones. El descontento con la situación de seguridad y la corrupción generalizada llevó una creciente demanda de cambio por parte de la población. El Salvador estaba cansado de la violencia, la corrupción y la falta de respuesta efectiva
por parte del gobierno. En las elecciones presidenciales de 2019, el candidato Nayib Bukele, un outsider político que había prometido una reforma profunda, logró captar el apoyo de los votantes que deseaban un cambio drástico en la dirección del país. Bukele se presentó como un candidato que rompía con el status quo y prometió combatir la corrupción y la violencia de manera efectiva. Su campaña se centró en la idea de que una nueva administración podría enfrentar de manera más eficiente los problemas que habían arruinado al país durante años. La relación entre delincuencia y gobierno es un fenómeno complejo y global que ha moldeado la política y la sociedad en diversos países, y El Salvador es un claro ejemplo de cómo esta dinámica puede influir profundamente en un país. En El Salvador, las pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18 han ejercido un control significativo sobre amplias áreas, facilitado por la corrupción y la falta de control institucional. La relación entre criminales y funcionarios ha permitido a estas organizaciones operar con impunidad, perpetuando un ciclo de violencia y desconfianza. Este problema no se limita a El Salvador. En México, los cárteles de droga han infiltrado los diversos niveles de gobierno, desde la policía local hasta funcionarios de alto rango, lo que les ha permitido mantener su poder y controlar el tráfico de drogas. En Colombia, la influencia de guerrillas y paramilitares ha manipulado las estructuras gubernamentales, prolongando un conflicto devastador y minando la estabilidad del país. A nivel global, la corrupción y el crimen organizado representan desafíos similares. En Asia, los yakuza, en Japón, han tenido una notable influencia en la política y la economía. En África, los recursos naturales a menudo se explotan en un contexto de corrupción gubernamental y redes criminales que se benefician de la falta de regulación. La conexión entre delincuencia y gobierno socava la efectividad de las instituciones y perpetúa la desigualdad. Las comunidades afectadas viven en un estado constante de inseguridad y desconfianza, mientras que los gobiernos enfrentan una pérdida de legitimidad y capacidad para gobernar eficazmente. La experiencia en El Salvador ofrece valiosas lecciones sobre cómo abordar estos desafíos, destacando la necesidad de construir instituciones robustas y transparentes para una gobernanza equitativa y efectiva. Y nosotros seguiremos aquí para seguir hablando de estos temas tan controversiales. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.